¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a determinar tres medidas de dispersión para datos agrupados e intervalos. Tres medidas de dispersión que son muy importantes. Vamos a determinar la varianza, la desviación estándar y también el coeficiente de variación. Tres medidas de dispersión que nos muestran la variabilidad o dispersión de los datos. Es decir, estas tres medidas nos muestran a nosotros qué tanto difieren los datos individuales de la población o de la muestra con respecto a la media aritmética. Fíjense que aquí tenemos una matriz de información que se recogió. Tenemos las edades a un grupo de personas, ¿ok? Y vamos a determinar entonces el número de la población, el total de individuos de la población o de la muestra. Vamos a hacerlo para ambos casos, población y muestra. Fíjense que cuando hablamos de población, N la representamos, el número total de datos o de individuos la representamos con la letra N mayúscula, y si es una muestra la representamos con N minúscula. ¿Estamos claros? Al igual que la media aritmética, en el caso de la población, la representamos con la letra griega mu. En el caso de que sea una muestra, la media muestral, ¿okay? El promedio, la media aritmética, la representamos con una letra X y arriba una barra. ¿Estamos claros? Vamos a determinar entonces primero la media aritmética para ambos casos. Fíjense que aquí tenemos la letra mu y la letra X con una barra porque aquí trabajamos con población y aquí vamos a trabajar con muestra. La varianza la determinamos con la letra, en el caso de población, con la letra sigma minúscula. ¿Lo ven? En el caso de una muestra, con la letra S, y sacándole la raíz cuadrada a la varianza determinamos la desviación estándar o desviación típica. Y también vamos a determinar el coeficiente de variación, que viene a ser la desviación estándar entre la media aritmética para ambos casos. Y después vemos qué representa o qué nos quiere decir eso, ¿ok? Vamos a empezar, vamos a determinar aquí el total de datos que hemos recogido, ya sea en caso de población o de muestra. Me voy a la barra de fórmulas y voy a llamar la función contara, que cuenta el número de celdas no vacías en un rango o en una matriz. Le doy doble clic, selecciono toda mi matriz, le doy referencia absoluta con F4, cierro paréntesis, le doy enter y me dice que tengo 50 datos. Como los 50 datos es igual para tanto la población como para la muestra. Para determinar el rango, ¿okay?, de este grupo de información, necesitamos determinar la edad mínima y la edad máxima, es decir, el menor valor y el mayor valor, ¿ok? Para determinar la edad mínima vamos a utilizar la función min. Nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Le doy doble clic, selecciono toda mi base de datos, cierro paréntesis y me dice que la edad mínima es 10. Ahora buscamos la edad máxima. Para buscar la edad máxima utilizamos la función max, que nos devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le doy doble clic, selecciono toda mi base de datos, cierro paréntesis, damos enter y me dice que la edad máxima son 73. Fíjense, 10 años y 73 años. Determinamos el rango. El rango también es una medida de dispersión, porque el rango nos dice a nosotros, ¿ok?, la amplitud o recorrido de medida, ¿ok? Es decir, que cuanto mayor sea el rango, los datos están más dispersos, porque eso me representa a mí la amplitud o el recorrido de todos los datos. Buscamos el rango, que es igual a la edad máxima menos la edad mínima, y nos dice que son 63. Fíjense que el rango, con respecto a estas edades mínima y máxima, el rango es alto, es 63. Eso lo que me quiere dar a entender es que los datos, ¿okay?, hay una longitud
considerable entre el límite inferior y el límite superior de la base de datos. Vamos a buscar el intervalo porque necesito construir la tabla de frecuencia absoluta, y como lo vamos a agrupar por intervalo, necesito saber cuántos intervalos necesito. Ahora yo tengo aquí la tabla ya lista, pero vamos a determinar el intervalo, y tenemos esta fórmula que se llama la regla de Sturge, que nos dice que el intervalo representado con la letra K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, ya sea n mayúscula o n minúscula. Nos ubicamos aquí, vamos a la barra de fórmula y decimos entonces, según la regla de Sturge, 1 más 3.3 por el logaritmo en base a 10 ¿de quién? De n, y podemos seleccionar cualquiera, ya sea de la población o de la muestra. Cerramos paréntesis y nos dice que es 7. Fíjense que esto lo tengo yo redondeado aquí, pero en realidad no es 7, es 6.61 porque está redondeado, pero lo aproximamos a 7, ¿ok? De tal manera que yo voy a contar con 7 intervalos que ya los tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya yo tengo la tabla lista aquí. ¿Ok? Ahora, muchos no utilizan la regla de Sturge, sino que hacen lo siguiente. Van y le sacan la raíz cuadrada. Vamos a llamar la función raíz. ¿A quién? A la población o a la muestra. Y fíjense que eso nos da 7.1. De tal manera que también es válido. Hay muchos métodos para determinar los intervalos, la cantidad de intervalos que yo tengo. Ahora, cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior, ¿ok? Y entre el límite inferior y el límite superior hay una cantidad de posiciones que yo voy a llamar amplitud. Y necesito determinar esa amplitud, ¿ok? La amplitud es el límite inferior más esa amplitud me va a dar el límite superior. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos esta regla que está aquí también, esta fórmula que nos dice que amplitud es igual a rango entre el número de intervalos. Nos ubicamos aquí de tal manera que yo digo que amplitud es igual a rango, que son 63, entre 7, que es el número de intervalos. Eso me da 9. Fíjense que estos datos siempre tienen que ser números enteros. El intervalo tiene que ser un número natural, un número entero, ¿ok? Por eso lo aproximamos a 7. Ahora, ¿qué vamos a hacer para construir nuestra tabla de frecuencia? Vamos entonces a establecer los intervalos, cada uno de los 7 intervalos. Empezamos con el primer intervalo. El inferior sería, por supuesto, la edad mínima. Decimos que es igual a la edad mínima, que es 10. Fíjense que igual a 10, de tal manera que el superior sería 10 más la amplitud, que es 9. Decimos entonces que eso es igual a 10 más la amplitud, que es 9. Le damos referencia absoluta a esa amplitud y eso me da 19. Luego aquí en el segundo intervalo arrancamos con 19. Fíjense que les digo que es igual a este valor que está aquí, a 19. Le doy enter. Y a este 19, para buscar el superior de este segundo intervalo, decimos entonces que es igual a este número más la amplitud, que es 9. Le doy referencia absoluta con F4. Y eso me da 28. Fíjense lo que voy a hacer entonces. Arrastro hacia abajo y empezamos en 10 y terminamos en 73. Normalmente siempre terminamos con un número mayor, ¿ok? Con el siguiente número, por ejemplo, en este caso sería 74. Normalmente, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hagamos nuestra tabla de frecuencia. Ahora ustedes me van a decir, bueno, aquí arrancamos en 10 y terminamos en 19. Pero aquí arrancamos en 19 y terminamos en 28. Aquí arrancamos en 28 y terminamos en 37. Cuando yo vaya a buscar las frecuencias, ¿okay? Yo voy a tomar mayor o igual a 10, pero menor a 19.
Pero este 19 sí lo tomo en cuenta aquí para buscar la frecuencia, mayor o igual a 19 y menor a 18. Eso quiere decir que esto va a estar cerrado en el inferior y abierto en el superior. Es decir, un corchete aquí en 10 y un paréntesis en 19. Un corchete en 19 y un paréntesis en 28. Para que nos quede claro esa parte. Vamos a buscar entonces la marca de clase. La marca de clase es el promedio de estos dos números, ¿lo ven? Entonces decimos que es igual, llamamos la función promedio, seleccionamos estos dos números, ahí están, cerramos paréntesis, y eso nos da 14.5, arrastramos hacia abajo, y allí tenemos la marca de clase. Esto viene a ser 10 más 19 entre 2, que viene a ser el promedio. Ahora necesitamos la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia de cada uno de estos intervalos. Yo necesito contar cuántos números de esta base de datos se encuentra entre 10 y 19, entre 19 y 28, entre 28 y 37. De tal manera que fíjense ustedes, estamos hablando de cerrado en 10 y abierto en 19, cerrado en 19 y abierto en 28. Esto quiere decir que necesito que me cuente cuántas edades están entre mayores o iguales a 10 pero menores a 19, mayores o iguales a 19 pero menores a 28, mayores o iguales a 28 pero menores a 37, y así lo vamos a hacer. Muchos utilizan la función frecuencia para determinar la frecuencia absoluta. A mí no me gusta trabajar con esta función en este caso. Por lo tanto, voy a utilizar una función que se llama contar.si.conjunto. Me voy a la barra de fórmulas y llamo la función contar.si.conjunto. Aquí la tengo. Me dice, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Voy a darle doble clic. Y fíjense lo que voy a hacer. Me piden el rango de criterio. Por supuesto, el rango de criterio es toda la base de datos. Y ya está. Y le doy referencia absoluta con F4. Punto y coma. Y mi primer criterio va a ser, entre comillas, que me cuente los números o las edades que sean mayores o iguales, cierro comillas, introduzco el símbolo ampersand, ok, mayores o iguales a ¿quién? A 10, en este caso esta celda que está aquí, ok, mayores o iguales a 10, punto y coma, vuelvo a seleccionar la matriz porque me piden ahora el rango de criterio 2, ahí está, le doy con F4 referencia absoluta, punto y coma, y ahora el segundo criterio va a ser, entre comillas, menores, entre comillas, ok, el símbolo ampersand, ¿a quién? A este número que está aquí superior, que es 19, ok, cierro paréntesis, le doy enter y me dice que hay 5 números que están entre 10 y 19 sin contar la edad que sea 19, y vamos a ver si es verdad. Fíjense, 10, vamos a empezar, aquí tenemos 12 1, 15 2, 15, el 10 3, el 12 4 y el 14 5. Fíjense que me cuente 5. No me está contando este 19 que está aquí porque no lo está tomando la fórmula que yo coloqué aquí. Arrastramos hacia abajo. Ahora fíjense ustedes, voy a sumar todo esto que está aquí. Vamos a ver cuánto n nos da. Llamo la función suma y le digo que me sume todo este rango para que ustedes vean lo que va a pasar. Me da 49. Esto me tenía que haber dado 50 porque yo estoy trabajando con 50 de población o de muestra. Pero ¿qué está pasando aquí? Por eso fue que escogí esta información, este ejercicio, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos haciendo nuestra tabla de frecuencia. Fíjense que él aquí termina en 73, y yo le estoy diciendo a la fórmula que es menor
a este dato que tenemos aquí, que es superior. Por lo tanto, no me está contando 73. Y aquí hay un 73 y aquí lo tenemos, ¿ves? Este 73 que está aquí, él no me lo está contando porque yo le estoy diciendo que es menor al valor superior. Si aquí hubiesen 273, esto me hubiese dado 48. Pero ¿cómo corregimos nosotros esto? Pues aquí le colocamos menor o igual al último intervalo, y ahí sí me da los 7 y me da 50. Esto nos tenemos que fijar muy bien en esto, porque a veces caemos en 73. Si aquí hubiésemos caído en 74, no tenemos problema, porque la mayor edad es 73, pero en este caso se dio. ¿Ok? De tal manera que ya he conseguido yo mi frecuencia absoluta, el total de 50 datos. Eso quiere decir que entre 10 y 19 hay 5 personas con edades entre 10 y 19, es decir, no llega a 19, ¿ok? Es abierto en 19. Entre 19 y 28 hay 11, sin tomar en cuenta el 28. Entre 28 y 37 hay 8, sin tomar en cuenta el 37. Entre 37 y 46 hay 5, sin tomar en cuenta el 46, y así para lo demás. Salvo en este caso, tomamos el 73, porque yo no puedo habilitar otro intervalo solamente para 73. O sea, no puedo caer en 73 y llevarlo hasta 82 para un solo dato. Entonces lo hacemos de esta forma. Ahora vamos a determinar, fíjense que me piden la sumatoria de X sub I por F sub I, es decir, la marca de clase por la frecuencia. ¿Por qué? Porque la necesito para determinar entonces la media aritmética, ya sea de población o ya sea de muestra. Nos vamos y decimos aquí que va a ser igual a la marca de clase por la frecuencia absoluta, y eso nos da 72.5. Arrastramos hacia abajo y ahí está. Arrastramos esto hasta acá y fíjense que nos da 2039, de tal manera que la sumatoria, esta sumatoria que me están pidiendo aquí, es 2039. ¿Lo ven? ¿Cómo buscamos nosotros entonces la media en el caso de la población? Decimos que es igual a este valor que tenemos aquí entre, en el caso de población, 50. ¿Ok? Y le damos enter y eso nos da 40,780. Para la muestra es igual, solo que la vamos a representar con la letra X y una barra, y aquí en vez de N mayúscula es N minúscula. Hacemos lo mismo, decimos que es igual a 2039 entre la muestra, que serían 50. ¿Ok? Nos va a dar la misma información porque es la misma fórmula. Lo que cambia es la sintaxis de la fórmula, porque eso nos da a nosotros a entender que estamos trabajando con la población o estamos trabajando con la muestra, y eso lo tenemos que respetar, porque si nosotros hacemos un trabajo de estadística descriptiva, la persona que va a leer nuestro trabajo tiene que saber si hemos trabajado con población o si hemos trabajado con muestra. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense ustedes que necesitamos entonces estos valores, la media, es decir, X sub I, que viene a ser la marca de clase, menos la media, ¿ok?, elevado al cuadrado, para luego buscar la varianza en cada uno de los casos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a primero hacer la resta, que viene a ser la marca de clase menos la media aritmética para ambos casos. Como la media es la misma, por eso tenemos aquí, ¿ok?, lo que es la marca de clase menos la media en el caso de población y en el caso de muestra. Decimos lo siguiente: X sub I, que viene a ser la marca de clase menos la media, y vamos a tomar cualquiera de ellas, ¿lo ven? Y le damos referencia absoluta con F4, y fíjense lo que nos da, por supuesto, un número negativo. Arrastramos hacia abajo y ahí lo tenemos. Ahora vamos a elevar este número al cuadrado, porque lo necesitamos, porque aquí nos piden la suma, ¿ok? La sumatoria, ¿lo ven? Aquí nos piden la sumatoria
de esa diferencia de lo que es la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado. Nos venimos aquí y para elevar al cuadrado esta diferencia, ¿ok?, hacemos lo siguiente. Vamos a utilizar la función potencia. La función potencia devuelve el resultado de elevar un número a una potencia, en este caso es al cuadrado. Damos doble clic, seleccionamos este número, punto y coma, y luego la potencia sería 2 elevándolo al cuadrado. Le damos enter y nos da este número. Arrastramos hacia abajo y aquí tenemos nosotros ya, ok, este número elevado al cuadrado. Y aquí lo que hacemos es entonces multiplicar, ok, la frecuencia absoluta por cada valor de esto, que viene a ser la diferencia, ok, que viene a ser la diferencia de la marca de clase menos el promedio. Entonces nos venimos aquí y decimos entonces la frecuencia absoluta por este valor que tenemos aquí. ¿Lo ven? Le damos enter y ahí está. Arrastramos hacia abajo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a buscar la sumatoria de todo esto. Lo vamos a la barra de fórmula, llamamos la función suma, seleccionamos aquí todo este rango, cerramos paréntesis y eso nos da 15.526. ok, fíjense todo lo que nos dio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí podemos calcular, empezando por la varianza, que viene a ser la sumatoria, que es esto que está aquí, ok, esto que está aquí, entre n. Nos vamos a la barra de fórmula y decimos que es este valor que está aquí entre n, porque estamos trabajando con la población, que es 50. Le damos enter y eso nos da 310.52. ¿Qué viene a ser la desviación estándar o la desviación típica? Pues la raíz cuadrada de este número. Nos vamos a la barra de fórmula, llamamos la función raíz, que nos devuelve la raíz cuadrada, seleccionamos este valor, cierro paréntesis y me dice que es 17.62 la desviación estándar. Calculamos el coeficiente de variación, ¿ok?, de tal manera que viene a ser este valor entre la media, que es 40,780. Nos vamos a la barra de fórmulas, seleccionamos la desviación estándar entre la media, ok, y fíjense que nos da 0,43. Nos vamos aquí en inicio y le damos formato de porcentaje y fíjense que nos da 43. Vamos a darle unos decimales, 43.2. ok, ese es el coeficiente de variación en el caso de la población. Nos vamos en el caso de la muestra, que viene a ser casi lo mismo. Nos dice que es la sumatoria de todos estos valores que tenemos aquí entre n menos 1. Bueno, vamos a hacerlo. Me voy a la barra de fórmula, selecciono este valor, ok, entre n menos 1. Entonces, entre, abro paréntesis, n, como estoy trabajando con muestras, selecciono 50 menos 1, cierro paréntesis, le doy enter y eso me da 316. Fíjense que son aproximados los valores, ¿ok? Porque estamos hablando de la misma información, solo que estamos trabajando por un lado como si fuera población y por el otro como si fuese una muestra. Calculamos entonces la desviación estándar, que se representa con la letra S en el caso de una muestra. Me voy a la barra de fórmula, llamo la función raíz, doble clic, selecciono la varianza, cierro paréntesis y la desviación me da 17,8. Buscamos el coeficiente de variación, eso es igual a S, es decir, la desviación entre el promedio es 40.780 y eso me da 0,43. Le doy formato de porcentaje aquí en número
Vamos a darle unos decimales y me da 43.7. Señores, de esta manera vamos a quitar aquí la contracción, vamos a contraer, perdón, y fíjense que ya nosotros tenemos nuestra tabla de frecuencia absoluta. Hemos calculado para ambos casos, ya sean población o muestra, estos valores de dispersión que son muy importantes y que nos dicen a nosotros qué tan alejados o qué tan cercanos o dispersos están cada uno de estos datos, de estas edades, con respecto a la media aritmética en el caso de población y en el caso de muestra. Señores, hasta aquí este tutorial. Espero que les haya gustado, y si es así, denle un like, compártenlo, lo pueden comentar, me gustaría mucho su comentario. Y si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete y de esta manera me estarás ayudando un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Hasta una nueva oportunidad.